Buen día para todos y para todas. Bienvenidos a este seminario de Historia Política del siglo XIX que tiene como propósito fundamental rastrear la historia de los problemas estructurales de la nación. Es un seminario que se dicta para politólogos, pero que hemos querido extender a distintos sectores de la sociedad, líderes sociales, populares, indígenas, campesinos, todo aquel que esté interesado en conocer un poco la historia de Colombia, desentrañando el origen de los problemas estructurales, puede acceder a este material que es de libre circulación. Hoy miraremos un periodo de la historia que es muy importante porque se está configurando todos los conflictos de orden político, económico y social que van a caracterizar a la sociedad colombiana a lo largo de los dos siguientes siglos en la vida republicana. Es el periodo que va de 1830, momento de la disolución de la Gran Colombia, y el periodo de 1858, momento en el cual se están produciendo levantamientos populares para establecer una línea de comportamiento político que favorezca a los sectores artesanales y a los sectores de los trabajadores del país. Miren ustedes que muchos de los elementos que configuran el conflicto social, político de hoy en día, vienen produciéndose desde el siglo XIX. Entonces miraremos la Nueva Granada desde 1830 hasta 1848. En 1832 se va a establecer la República de la Nueva Granada que le va a dar a la nación una nueva constitución. Cada que termina una guerra o que termina un ciclo de confrontaciones sociales y políticas, irrumpe una nueva constitución. La pelea social y política alrededor de la constitución es un elemento permanente en el desarrollo de los conflictos nacionales. La defensa de los procesos constitucionales o la lucha por la transformación de los procesos constitucionales y de las constituciones que se expiden es esencial en el desarrollo de la vida política de la nación. Y en 1832, que se va a establecer la República de la Nueva Granada, va a tener una característica especial y es que allí se va a expedir una nueva constitución. La Nueva Granada, como lo hemos dicho, es el resultado de la disolución de la Gran Colombia, pues cada uno de los países fue haciendo todo aparte y definiendo un orden constitucional y legal. Todos los países de América Latina y en particular los países que van a conformar la Nueva Granada en este momento, que son la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, posteriormente Perú, va a ir emancipándose de la idea de esa gran patria de Bolívar y se va a ir constituyendo como naciones independientes, repúblicas independientes. La nueva constitución de la Nueva Granada generó entre sus orientaciones un voto sin restricciones de riqueza o renta, menos para los trabajadores. La construcción de la democracia en nuestro país ha tenido una trayectoria extensa, difícil y conflictiva. Desde una democracia en que participaban las aristocracias locales y regionales, hasta una aristocracia que convoca la participación de toda la población en el voto universal. Pero en este periodo en que se está configurando la nación colombiana y que no existe el reconocimiento político de determinados sectores de la población, como se nota aquí de los sectores trabajadores, de los campesinos o en ese momento de los trabajadores del campo, porque la población campesina y el sector social de los campesinos va a estar surgiendo hacia la segunda mitad del siglo XIX. Pero aquí hay un espacio en que ya no es un prerequisito contar con un porcentaje importante de riquezas
o de rentas que le permita ejercer el derecho político al voto y a participar en democracia. Se mantuvo como forma de gobierno el centralismo, pero creó cámaras provinciales y promovió gobiernos locales y el autogobierno. Estos elementos permitieron que la nación avanzara poco a poco en las décadas siguientes hacia la federalización. El poder regional, constituido fundamentalmente por caciques y gamonales en los territorios, por aristocracias locales que van a configurar las oligarquías de nuestro país, va a ir generando una dinámica particular de empoderamientos territoriales que les van a permitir no solamente usufructuar los recursos económicos y los patrimonios territoriales que existen en esos territorios, sino igualmente el poder político y establecer unas relaciones sociales dominantes con respecto a los otros sectores sociales. Conflicto de cultura durante este periodo. En el marco del desarrollo de los conflictos entre Bolívar y Santander en el fin de la Gran Colombia y el surgimiento de la Nueva Granada, se fue construyendo unas relaciones de conflicto que marcarían profundamente la cultura política de la nación. Ya hemos visto cómo desde el mismo momento de la independencia comienza a abrirse un sistema de polarización, primero personalizada en las figuras de Camilo Torres y Antonio Nariño, Santander y Bolívar, y luego institucionalizada en los partidos políticos que van a surgir en este periodo que va de 1830 a 1848 y que veremos más adelante. Se desarrolla en este tiempo el discurso de la soberanía popular y el bien del pueblo contra el bien común, que es uno de los elementos fundamentales de las discusiones que han atravesado el orden político colombiano. El bien del pueblo concebido como el bien de los sectores populares, de los sectores subalternos, contra el bien común, que es el discurso de las revoluciones liberales, pero que en última instancia representa los intereses de las élites económicas, de las aristocracias y de las oligarquías. Las oligarquías y las aristocracias colombianas hacen aparecer sus intereses como los intereses del bien común, es decir, el bien que compete a todos. Otras discusiones habrá al respecto del significado de lo público en relación con lo privado, pero aquí este debate sobre el bien del pueblo y el bien común establece una clara diferencia en la manera de contemplar las posibilidades que ofrecen para la acumulación y para el bienestar los recursos que tiene la nación. Se desarrolló la costumbre de romper las reglas acordadas por representantes del pueblo y de imponer el criterio de los líderes políticos según sus intereses. Este elemento marca la cultura de la historia política de la nación. Hay allí una particular forma de comportamiento de los liderazgos sociales y políticos en términos al desconocimiento de acuerdos y a la predominancia del interés particular sobre el interés colectivo o sobre el orden constitucional. Es decir, no se respetan los ordenamientos ni se respetan los acuerdos. Y esto que es tan profundamente dañino para el desarrollo de unas relaciones de convivencia democrática y pacíficas, va a ser una de las características de la cultura política colombiana, no respetar acuerdos y pasar por encima de los órdenes institucionales y constitucionales que se han establecido. Eso ha pasado a lo largo de toda la historia de la República. En 1811, Antonio Nariño da el primer golpe de Estado contra el gobierno de Jorge Tadeo Lozano. Centralistas y federalistas van a desarrollar sus contradicciones a través de las guerras de 1811 y 1815. Esa confrontación, esa pelea entre distintos bandos, entre distintas agrupaciones de intereses, va a generar las posibilidades de que
el proceso de la reconquista se pueda dar como lo vimos en la sesión anterior. Bolívar, en su afán de permanecer en el poder, pero en general los bolivarianos promueven el desconocimiento de la Constitución de Cúcuta mediante actas populares organizadas por civiles y militares en las distintas provincias en 1826. Acordémonos que Bolívar está atravesando un periodo crítico en esta etapa de 1826, no solamente por el cuestionamiento que se hace a su particular forma de concebir la construcción de las relaciones institucionales y de poder y las jerarquías que debe conducir el poder en la Nueva Granada y en general en América, sino y también por la forma en que ha venido conduciendo algunos aspectos de la política interna de la Nueva Granada que le han generado un tipo de conflictividad que va a llevar a que se produzcan dos grandes bloques en confrontación, el bloque de los santanderistas y el bloque de los bolivarianos. Ambos en pugnas por sostenerse en el ejercicio del poder de la Nueva Granada y que posteriormente van a generar dinámicas de conflictividad que va a caracterizar desde ese momento las formas particulares del comportamiento de ciertas élites políticas y operadores de la política con respecto a sus adversarios o a sus enemigos, entre ellos el atentado político y el asesinato. En 1828 Bolívar anula la Constitución y establece la dictadura. A partir de esta decisión, los enemigos desarrollan lo que se conoció como la conspiración septembrina y se produce el 28 de septiembre de 1828 el atentado contra Bolívar, un atentado del cual sale ileso y va a tener que ajustar un poco de medidas en materia de la confrontación de sus adversarios. Este es un periodo muy difícil para Bolívar. José María Obando y José Hilario López se rebelan contra él a nombre de la Constitución y el pueblo. El propósito de mantener un gobierno centralista con un régimen que se considera autoritario o dictatorial, pues va llevando a sectores que acompañaron el proceso de independencia o que se están incorporando a la construcción de la República a generar levantamientos y protestas y a generar desobediencias al orden constitucional y legal a nombre del pueblo. En 1830 Bolívar, cansado y enfermo, renuncia y asume el vicepresidente Domingo Caicedo. A puertas de la muerte de Bolívar le hereda a la sociedad colombiana y sobre todo a la clase política un pronunciamiento que yo creo que es importante tomar en consideración en estos tiempos de extrema polarización. Y ese pronunciamiento es que Bolívar, en el umbral de la muerte, señala que si su muerte contribuye a que cesen los odios y que consuma la unión, él bajará tranquilo al sepulcro. La preocupación de Bolívar en ese momento es parar los odios que no se han logrado parar. Esta es una sociedad que se construye políticamente sobre una guerra permanente de odios y que no toma en consideración el concepto de la unidad política que debe prevalecer en el engrandecimiento de una nación y de una república. Guerra de odios y división es lo que ha caracterizado la vida política de la nación y esto se encuentra en los rastros que vamos siguiendo del desarrollo de la vida republicana del país desde el momento de la independencia. A partir de allí se derrumba el proyecto bolivariano de la Gran Colombia, en especial después de la muerte de Bolívar que se produce en 1830. Los venezolanos proclaman de dictador al general Rafael Urdaneta. Los neogranadinos defienden el gobierno legítimo contra la usurpación militar ilegal bolivariana y venezolana. Para la mayoría de los políticos y jefes militares era legítimo violar las leyes y esa costumbre
o esa legitimidad, entre comillas, de poderse pasar y por encima de las leyes para defender lo que ellos consideraban el bien común o la salud de la patria, es un elemento que ha persistido en la historia del país. Se pasa por encima del orden constitucional y legal, se crean redes de ejercicio de poder condescendientes a las pretensiones de transformación del orden constitucional con intereses particulares y de favorecimiento de sectores y de élites económicas, sociales y políticas que están detrás de esos cambios en el orden constitucional, siempre que constituyan cambios que favorezcan sus propios intereses y que se oponen a todos los cambios en el orden constitucional que beneficien a los sectores subalternos y a los sectores de los trabajadores y a los distintos sectores sociales que viven en las condiciones de mayor precariedad en el país. Eso no es de ahora, eso viene desde el periodo de la consolidación de la República. En este periodo y aprendizajes predominó la concepción propia sobre las reglas y las leyes. En las formas de concebir el Estado y de concebir el poder, prevalece sobre la formulación de leyes y de reglas, y las formas mediante las cuales se busca imponer los criterios propios que predominan fue a través de la violencia y la guerra civil. Y esto no lo hemos superado. La forma particular que se ha asumido en la ruta colombiana en el ejercicio del poder político para que prevalezcan ciertas ideas y ciertos intereses por encima de los intereses generales de la sociedad ha sido la práctica de la violencia y la práctica de la guerra. Miremos un poco sobre las ideologías y facciones políticas y guerras que se producen en este periodo, porque es parte de la constitución de la historia política de la nación y de la forma como ésta evolucionó hasta alcanzar los niveles de confrontación y de polarización que tenemos hoy en nuestro país. En torno a las candidaturas de José Ignacio Márquez y de José María Obando, se fueron configurando facciones políticas que dieron origen a los partidos políticos tradicionales. Miren, hay dos candidaturas, José Ignacio Márquez y José María Obando. Una candidatura que posteriormente ustedes se darán cuenta corresponde a un partido que sería el Partido Conservador y otra que corresponde a una corriente de pensamiento que se nutre de las ideas liberales. Estos elementos de personalizar la política para que luego en el tiempo den los nombres como el santismo, el uribismo, el vargasvilismo, todos estos elementos van a generar una dinámica de confrontación que va a resultar profundamente lesiva a la historia de la nación y al manejo de sus conflictos. José Ignacio Márquez era amigo de un gobierno centralista y autoritario, amigo de la Iglesia, enemigo del utilitarismo de Bentland y respetuoso del orden y de las jerarquías. Esto es, los elementos constitutivos de una forma de pensamiento conservador, centralista, autoritario, amigo de la Iglesia, enemigo del utilitarismo que se había impulsado en las escuelas santanderinas de Bentland y respetuoso del orden y las jerarquías, que es un poco la herencia santanderista que genera de libertad y orden. José María Melo es enemigo de las dictaduras, de ideas liberales y federalistas, resistente a las intervenciones de la Iglesia en política, es uno de los elementos fundamentales de la división del Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Liberal es del criterio que la Iglesia no debe intervenir en las decisiones políticas y que debe haber una separación clara entre el Estado y la Iglesia. Y es promotor de una ciudadanía amplia, esto es, una ciudadanía que convoque a todas las personas que constituyen la sociedad colombiana. No es una ciudadanía construida sobre la alfabetización, si saben leer o escribir,
o si tienen una cantidad de riqueza, o si tienen rentas. No, una ciudadanía en la que por pertenecer usted a una nación y estar inscrito a un sistema de gobierno republicano puede ejercer su ciudadanía, y esa ciudadanía se ejerce a través del voto. José Ignacio Márquez va a gobernar entre 1837 y 1841. Enfrenta las aspiraciones presidenciales de José María Melo y de Vicente Azuero. José Ignacio Márquez es un civilista moderado. En su gobierno se enfrentan los defensores de la tradición religiosa y el orden ministerial contra los liberales que buscan mayor comercio, menos impuesto y una educación fundamentalmente laica. Ahí se está configurando los dos grandes bloques políticos que van a dar origen a los partidos tradicionales. Y se van a estar configurando en unos elementos que ya más adelante miraremos, que marcan las fronteras entre uno y otro partido. Y unos de esos elementos son la relación con la iglesia y la relación con la educación. Porque según la postura que se tenga en materia de la incidencia que debe tener la religión en el control del poder del Estado y en los procesos educativos, una educación escolástica contra una educación laica, va a generar una dinámica particular de adscripción política. No son tanto los elementos económicos sobre libre cambio y proteccionismo, porque dependiendo el sector de la economía en que usted se esté moviendo, en que se esté moviendo la población o las élites, estas pueden resultar siendo librecambistas o pueden resultar siendo proteccionistas. Entonces no es el campo de la economía en el librecambio y el proteccionismo el que define las lógicas específicas de las diferencias de los distintos grupos sociales o de los distintos partidos, sino básicamente el elemento constitutivo de las relaciones con la iglesia, las relaciones con la educación y el carácter entre centralismo y federalismo. Durante las administraciones de José Ignacio Márquez se desarrolla lo que se conoció como la Guerra de los Supremos. Esta guerra tiene sus orígenes por el cierre de los conventos que se produce en 1839 en el sur del país, en el departamento de Nariño. Allí, según el clero local y antiguos guerrilleros enemigos de la independencia, los jefes liberales derrotaron en 1837, ansiosos del federalismo y el impulso de las reformas liberales a estos levantamientos que se generaron allí por el cierre de los conventos. La revuelta fue encabezada por José María Obando, quien era sindicado del asesinato de uno de los más cercanos miembros de amistad de Bolívar, que es Antonio José de Sucre, uno de los jóvenes generales de la República que era más querido por Bolívar. Obando se sentía perseguido por el juicio que se le seguía. Las provincias, a nombre del federalismo, el poder local y en defensa de Obando se tomaron el poder y se proclamaron jefes supremos. El país se vio entonces abocado a una guerra entre 1839 y 1841, que terminó con el triunfo del gobierno y el debilitamiento del liberalismo. Esa es la llamada Guerra de los Supremos, una guerra que se inicia con el cierre de los conventos en la región de Nariño y que termina en una confrontación entre el pensamiento liberal y el pensamiento conservador, entre centralistas y federalistas. Luego vino el gobierno de Pedro Alcántara Herrán. Los aliados de Márquez ganaron las elecciones en 1841 con Pedro Alcántara Herrán contra Vicente Azuero, que era fundamentalmente santanderista. El gobierno de Alcántara Herrán consolida el pensamiento y el partido conservador. El principal ideólogo de Alcántara fue Mariano Ospina Rodríguez,
quien fue ministro del Interior y promovió la drástica reforma educativa contra la enseñanza de Bentland, que era la enseñanza del utilitarismo de Bentland. Entonces, lo que va a prevalecer durante el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez como ministro del Interior es que la Iglesia se va a empoderar en el desarrollo de los procesos educativos del país a través de una educación escolástica. Y esto de la educación tiene un papel muy importante en materia de formación de ciudadanías. Si usted forma ciudadanías religiosas, fundamentalmente está formando ciudadanías conservadoras, que van a estar adscritas al modelo de organización política del Estado y a los fundamentos de las prácticas culturales y políticas que favorece el proceso conservador. Mientras si usted es partidario del ejercicio de la libertad, del pensamiento crítico y de las formas en que la educación debe contribuir no a la construcción solamente de la ciudadanía, sino a la construcción del desarrollo del país a través de una educación utilitarista, eso tiene unas connotaciones absolutamente distintas. Mariano Ospina Rodríguez promovió la reforma constitucional de 1843, en donde se limitó la ciudadanía a los propietarios y ricos mayores de 25 años. Nadie podía participar como ciudadano ni era reconocido como ciudadano, primero si no era propietario, segundo si no era rico y tercero si no tenía más de 25 años. Miren este modelo de construcción ciudadana en la constitución de un régimen democrático. Es absolutamente excluyente porque no es la ciudadanía universal, con el voto universal, el que garantiza la participación del pueblo en general y de los sectores sociales, independientemente de las riquezas que tengan, sino que va a estar determinado por unos condicionantes que tienen una clara intencionalidad política. Reforzó el centralismo y el poder presidencial de tal manera que Rafael Núñez la denominó monarquía constitucional. Rafael Núñez en ese momento está inscrito fundamentalmente a las líneas del pensamiento liberal, pero ya después, a partir de 1880, desde un liberalismo moderado, va a entrar a ser parte de ese proceso regeneracionista que va a terminar con la hegemonía del Partido Liberal y el ejercicio de la política federalista que estos impulsaron a partir de 1858. Durante el gobierno de Alcántara Herrán, el Congreso permitió vender esclavos fuera del país. La educación se llenó de contenido religioso de mano de los jesuitas y el gobierno se centró en promover el orden por encima de las libertades, que esa es otra de las discusiones estructurales. Si el orden y la seguridad está por encima de las libertades. Y muchos gobiernos y líderes políticos han señalado la necesidad de constreñir la libertad a favor de la seguridad y a favor del orden. Y eso genera una dinámica de confrontación, pues tiene implicaciones muy grandes en términos de la conducción de la vida política de la nación en el ejercicio de principios que garantizan elementos constitutivos esenciales de la condición humana, como es el ejercicio de la libertad. Tomás Cipriano de Mosquera, que es otro de los personajes importantes del siglo XIX, va a jugar un papel importante durante este periodo. El presidente Tomás Cipriano de Mosquera es elegido en 1845. Comienza un ascenso del Partido Liberal y se van a generar allí importantes reformas que van a ser las reformas de medio siglo. Era dueño de minas y esclavo y señor de haciendas e indios, suegro de Alcántara Herrán y del pensamiento bolivariano. Su gobierno se dirigió hacia la búsqueda del progreso. Se preocupó por el fomento de la producción, el desarrollo material y el cambio del debate político. Durante su gobierno se impulsaron medidas como unificación del sistema de pesos y medidas, se adoptó el sistema métrico decimal, se definió la definición del sistema monetario, volvió
legal la circulación de moneda extranjera, eliminó el monopolio del tabaco y la exportación libre, promovió la navegación por el río Magdalena e impulsó la creación de la Escuela Militar para formar ingenieros. Estas son las primeras instituciones educativas que se piensan en términos de la formación de ingenieros. Y aquí hay algo que es muy importante. Esa escuela de ingenieros, esa escuela militar para formar ingenieros, es uno de los elementos constitutivos de la fuerza pública que hoy tiene un peso específico. Es distinto llegar confrontando y desarrollando guerras que llegar las fuerzas militares construyendo obras, construyendo carreteras, construyendo acueductos, construyendo escuelas y generando una dinámica de bienestar a las poblaciones, porque eso hace que la fuerza pública sea percibida de una manera absolutamente distinta y como fundamento del desarrollo social y económico del país, porque las vías constituyen uno de los elementos esenciales para poder generar desarrollo en el país. Ninguna de estas medidas estuvo contra los conservadores, pero pone acento en el cambio y el progreso más que en el orden y la tradición. Y eso, en manos de Mosquera, en las iniciativas de Mosquera, es profundamente liberal, pero Mosquera viene de un tipo de formación conservadora, pero su forma de ver el Estado, su forma de proyectarse en el gobierno, hace que vaya desplazándose de esos imaginarios conservadores, tradicionalistas, hacia unos imaginarios que se fijan como propósito el progreso de la nación. Este gobierno adoptó el liberalismo económico internacional. Florentino González, que es ministro de Hacienda, impulsó nuevas tarifas aduaneras, que fue la medida con que los proteccionistas protegieron el desarrollo de la economía nacional. Hay durante este periodo entonces un clima de cambio que resulta importante para el desarrollo de la nación, pero hay una disputa cerrada entre esos bloques que se están constituyendo, unos anclados en las ideas santanderistas, el centralismo y el constitucionalismo, la ley y el orden, y los otros más propensos a generar dinámicas de transformación, de progreso, de cambios que le posibilitaran al país alcanzar las rutas de desarrollo que el momento histórico les está demandando. El gobierno de Mosquera creó entonces un ambiente de debate y cambio. Las discusiones entre 1846 y 1848 colocaron al centro de debate la ciudadanía, el federalismo y el gobierno local. A partir de 1848, la Revolución Francesa inspiró a los jóvenes liberales y se comienza a hablar incluso en este periodo de 1848, lo que va a generar un tipo de organización que está pensándose en un modelo socialista desde este periodo, con las fuerzas sociales de los artesanos. Los artesanos comenzaron a organizar y crearon las sociedades democráticas de artesanos. Se formaron clubes populares liberales y sociedades populares conservadoras. Es decir, comienza el pensamiento político institucional a adquirir una forma en las sociedades de artesanos, pero también en la configuración de los partidos. Creció en las ciudades, la provincia, la agitación popular. Los dirigentes tradicionales veían con preocupación estos fenómenos. Entonces, es un periodo de importantes reformas y de cambios que van a propiciar una etapa de la vida del país de consolidación de institucionalidad política, de definición de rutas de administración del poder del Estado y de importantes tensiones, pero voy a señalar tres ideas fundamentales. Todo este periodo, desde la disolución de la Gran Colombia, con la muerte de Bolívar,
va a ser un periodo en que se va a generar una pugna entre dos sectores políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador en ciernes. Todavía están por formarse. Dos ideas fundamentales en términos de la organización del Estado. El federalismo, que le da un papel fundamental a las provincias y a la organización política y administrativa de las provincias, y el centralismo, que se piensa en un único poder central que es capaz de organizar la definición de las acciones de gobierno en todo el territorio nacional. Y un tercer aspecto tiene que ver con las lógicas económicas que se van a mover entre el proteccionismo, que va a favorecer en alguna medida el desarrollo de la industria manufacturera y artesanal de la nación, contra el libre cambio, que va a generar una dinámica de comercialización con el mundo sobre la base de las economías exportadoras, que van a ser en lo esencial economías extractivistas. Bueno, esta es la sesión del día de hoy. Espero que nos haya ayudado a comprender la dinámica política de la nación en sus orígenes.